¿Quién pudiera pensar que aquello con lo que estamos conviviendo a diario es uno de los mayores misterios para nosotros? Y es que dentro de las incógnitas y secretos de nuestro propio universo, todavía no nos queda claro quiénes se supone que somos. Lo cierto es que, aunque paradójico, nosotros mismos somos nuestro mayor enigma. Y es que es hasta irónico cuando todo el tiempo somos nosotros mismos sin escapatoria. Esto, personalmente, me recuerda mucho a un diálogo de la película Rango en la que, sin entrar a detalles en la historia, se expresa lo siguiente: ningún hombre puede escapar de su propia historia. Y es que aunque lo queramos o no, es cierto, nadie puede evitar ser uno mismo, aunque la realidad es que ni siquiera sabemos por qué estamos aquí o por qué suceden las cosas. Incluso como especie no sabemos qué es lo que nos define. Este video consta de 4 partes, donde la primera me gustaría indagar precisamente en la pregunta: ¿qué nos hace humanos? Es una pregunta que, en toda nuestra historia como especie, jamás hemos dado un consenso definitivo. Cada cultura tiene su perspectiva, hasta los nahuas, como una frase que podemos traducir como "hagamos humanos juntos", donde la humanidad no es algo inherente por nuestra biología, sino más bien algo que se adquiere al convivir con otros. En realidad es absurdo que creamos saber bien que es algo que nos diferencia de los animales, pero mientras más reflexionamos en algo que nos hace únicos como especie, no sabemos qué responder. A grandes rasgos, las ideas humanas podríamos dividirlas en dos: una esencialista, la cual afirma que hay algo que nos vuelve una especie diferente, y las teorías no esencialistas, las cuales afirman que no hay algo que nos vuelva exclusivamente humanos. Entre las ideas esencialistas encontramos que al ser humano lo define como razón y el intelecto. ¿Será cierto acaso esto? Bueno, en la naturaleza vemos que los cuervos tienen una inteligencia enorme. Dentro de su pequeña cabeza tienen un pensamiento capaz de resolver problemas. Como en la fábula de Esopo, un cuervo es capaz de usar herramientas sucesivamente hasta conseguir lo que buscan. También ellos crean sus propias herramientas dependiendo de la zona, lo cual podemos señalar como una forma de cultura. Cabe mencionar que tienen una buena memoria y son capaces de comunicar información compleja a otros cuervos, como por ejemplo el rostro de quien los agravió. Todo esto nos sugiere que quizá nuestras capacidades cognitivas no son aquellas que nos hacen humanos. Entonces surge una pregunta: si ni cultura, idioma, lenguaje o razonamiento nos hacen humanos, ¿entonces qué sí? Bueno, dentro de las teorías no esencialistas encontramos una frase de Foucault al respecto que es: cuanto menos es interesante. El hombre es un invento reciente, entendiendo al hombre como el género humano, y que él con esto mismo encuentra que estas reflexiones antropológicas son algo novedoso. Apenas es un constructo del cual hemos pensado, y esta reflexión nos sugiere algo que quizás nos haga diferentes por completo: la autoconciencia. A todos es más que seguro que nos pasó. Éramos niños y estábamos en la cocina, calle, escuela y de repente aparecemos. No es que antes no existiéramos, es que ahora somos conscientes de que existimos. René Descartes lo pondría con su icónica frase: "Contigo ergo sum", comúnmente mal traducida, pero que significa pienso, por lo tanto existo. Lo cual nos plantea que el poder pensar es una prueba irrefutable de nuestra existencia, y que es la autoconciencia es justo eso: la capacidad de un individuo para reconocerse a sí mismo, pero ahora comprendiendo nuestra individualidad. ¿Cómo podemos garantizar que nuestro alrededor es genuino? Sabemos que vivimos en el aquí y el ahora, pero ¿qué representa exactamente el aquí y el ahora? No podemos garantizar que nuestro alrededor es real, ya que surgen incluso teorías descabelladas como aquella en que vivimos en una simulación de la cual muchos son partidarios. Es como si Matrix, aquella película de los 90s, fue la realidad. No es diferente a lo que pensó Platón con el mito de la caverna. En realidad, más que mito, es una fábula donde nos plantea la búsqueda de conocimiento más allá de nuestros sentidos para ser libres. La historia que nos cuenta es la de presos encerrados desde su nacimiento en una cueva. El único contacto con la realidad que tienen son sombras proyectadas en una pared. Por algún motivo, un prisionero escapa y entonces comprende que todo lo que pasó fue una farsa. Había un mundo fuera, más allá de lo que pudieron captar sus sentidos. Contra todo pronóstico podemos decir que no vivimos en una simulación,
pero no hay manera categórica de que sea verdad dicha afirmación. No podemos garantizar por completo que vemos algo más allá de la pared y sus sombras. Supongo que nos basta de momento con saber que estamos aquí como individuos. Sabiendo que somos un ser diferente a los demás, nos quedan muchas dudas al respecto. Y es que, ¿cómo llegamos a ser nosotros mismos? Justo la frase de los Daguas, hagámonos humanos juntos, que vimos anteriormente, nos plantea dudas. ¿Hay algo que nos vuelve inherentemente a nosotros mismos? ¿O será que somos como la criatura en Frankenstein, con un montón de pedazos de todos lados? ¿Dependemos de los demás para ser la persona que somos? Marco Aurelio, en sus meditaciones, ya nos hablaba que el universo es cambio. Nosotros somos parte de él, indudablemente, por lo que también cambiamos. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de ser nosotros mismos si somos diferentes a quien éramos en el pasado? ¿Será que hay algo más trascendental que nos vuelva a nosotros mismos? Lo cierto es que dichos dilemas nos hablan de identidad. Dichos conceptos no son exclusivos de la psicología actual, sino que se remontan incluso hasta Sócrates y su célebre frase, «Conócete a ti mismo». El taoísmo, corriente filosófica oriental, nos habla en realidad de una identidad parecida a un río. Evidentemente nos dice que quienes somos no es algo fijo, sino que más bien fluye como el agua. La verdad es que aún así millones de dudas se abren al respecto. Lo cierto es que el yo implica muchos problemas. ¿Qué nos hace ser nosotros mismos? Si nuestra vida fuera diferente, ¿seríamos lo mismo? Todas nuestras células han muerto en este punto. Entonces, ¿ya no somos biológicamente nosotros mismos? Tal vez, quizá en este terreno tan desconocido, en vez de querer una respuesta definitiva, deberíamos de construir. Quizás deberíamos de construir quiénes somos. Y es que, en palabras del reconocido Bob Dylan, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de crearte. Una manera de crearnos la encontramos en la búsqueda de sentido y propósito. Múltiples corrientes filosóficas han buscado algo que le dé sentido a la vida. Epicuro le daba sentido a través de una vida de placeres, sencillez y ausencia de miedos. Los taoístas, convivir en armonía con el universo. Todos estos son pensamientos positivos, pero a veces no son suficientes para calmar nuestros espíritus. A veces nos orillamos al nihilismo y creemos que no tiene ningún sentido nuestra existencia. Y es que desde los tiempos del antiguo Israel, el rey Salomón ya creía que todo era en vano. Todo eran cosas que vienen y van. Un día estás presente y al otro desapareces, y eso no le importa en absoluto al mundo. Desde la biología, lo cierto es que no tenemos un propósito definido. Tenemos funciones vitales como sobrevivir, reproducirnos y buscar el bien de nuestra especie. Y lo cierto es que saberlo tampoco es suficiente. Necesitamos la necesidad de crear un propósito. ¿Pero por qué es así? Bueno, quizá la respuesta es que sea así porque estamos vivos. Todos los organismos tienen la necesidad de sobrevivir en el mundo, y nosotros no somos la excepción, llevándolo más allá. Citando las palabras de Albert Camus, sigo creyendo que este mundo no tiene sentido mayor, pero sé que algo en él tiene sentido, y es el hombre, porque él es el único ser que tiene uno. Lo cierto es que no es por vanidad, es una necesidad inherente sentir que nuestra existencia tiene sentido. Si el universo tal y como dice Camus carece de sentido, al menos predefinido, entonces podemos luchar contra él y darle un propósito. Lo cierto es que no es por vanidad, es una necesidad inherente sentir que nuestra existencia tiene sentido. Si el universo tal y como lo dice Camus carece de sentido, al menos predefinido, entonces podemos luchar contra él y darle uno propio. Podemos construir nuestro propio propósito. Quizás en esa lucha se esconda finalmente parte de lo que somos. Lo cierto es que este videoensayo no busca dar respuestas claras. Puede ser incluso que nunca las tengamos. El propósito que tiene va más allá de resolver dudas e inquietudes. Se trata de decir que a pesar de las dudas, a través de las preguntas, tal vez podemos construirnos. No hay una respuesta inherente sobre lo que nos hace humanos, ni por qué somos conscientes, ni cuál es el sentido de nuestros días. Quizá nunca la haya.
Somos animales que, en su ignorancia y el caos, buscan algo más trascendental que ellos mismos. Quizá aquello más trascendental que tenemos, lejos de toda religión o dogma, sea preguntarnos, y por medio de esas preguntas construir quiénes somos y por qué existimos.